Bueno, después la doctora va a quedar como coordinadora de la mesa. Vamos a presentar entonces ahora, en primer lugar, al doctor Alberto Torcacher. El doctor es miembro fundador y expresidente de AIBA Argentina, expresidente de los congresos 2006-2007 de AIBA Argentina, ex jefe del servicio de alergia del Hospital Durán, ex director de la carrera de especialistas en alergia e inmunología clínica, Facultad de Medicina UBA, director del Centro de Investigaciones Clínicas en Alergia y Enfermedades Respiratorias, CARE, y además es una de las personas más generosas que tenemos dentro de AIBA Argentina. Así que lo quiero recibir con un gran aplauso porque se lo merece. Muchas gracias. Bueno, yo también le quiero dar la bienvenida al doctor Torcacher. Hemos trabajado juntos mucho tiempo y fue uno de los primeros que trabajó con biológicos acá en Argentina y en rinosinusitis. Quizás sos un pionero en esto, porque muy pocos grupos de estudios trabajó en rinosinusitis y con biológicos, ¿no? Y con muy buenos resultados. Lo sé por muchos pacientes que tuvieron éxito con el tratamiento. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Noemí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, muy generosas. Y para mí es un gusto enorme poder ser de la partida y compartir con ustedes un poco de la experiencia que recogí en estos últimos años. Bueno, el tiempo es poco, el contenido es mucho, así que vamos a ir directo al tema que nos ocupa. Pero antes, estos son los conflictos de interés. Cabe agregar, huelga decir, que los contenidos de la charla que vamos a tener están todos publicados en el Medline para su difusión en el campo médico. Y arrancamos con una pregunta mía hacia ustedes. Doctores, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Otro? ¿Diagnóstico? Caras de póker. Doctores, el diagnóstico es asma. El diagnóstico es asma. Nos estamos moviendo hacia un nuevo paradigma que hace hincapié en la menor utilización de corticoides inhalados para tratamiento del asma. Y si sobrevienen síntomas, agregar más corticoide inhalado, siempre asociado al broncodilatador utilizado para rescate. Y en el paso 5 del GINA nos recomiendan utilizar algunos de los biológicos disponibles en reemplazo de los corticoides orales y siempre respetando la heterogeneidad de los distintos endofenotipos. De eso se trata la charla que vamos a tener, de cómo lidiar, de cómo afrontar la inflamación en el asma, soslayando la utilidad de corticoides. No vamos a hablar de los biológicos ya emergidos, vamos a hablar de biológicos emergentes, de moléculas no biológicas emergentes para tratamiento del asma, de nuevas formas de administración, de nuevos targets terapéuticos, y vamos a hablar también de algunas moléculas que han quedado en el camino, pero que conservan su potencial y que vale la pena conocer. Aquí la figura nos muestra una variedad de células implicadas en la inflamación tipo 2, una variedad de targets terapéuticos posibles asociados a esas células y una cantidad de nombres de moléculas en investigación o ya investigadas apuntando a esos targets. De todos ellos, o de la mayoría de ellos, vamos a hablar. Y en la inflamación no tipo 2, representada por TH1 y TH17, que llevan a la inflamación neutrofílica, vemos que algunos de esos nombres se repiten, aparecen algunos nuevos. Bueno, de vuelta, de ellos vamos a hablar.
Este es el matrimonio de Kimishige y Teruko Ishisaka, quienes en el año 1967 han descrito que la hasta entonces llamada reagina era en realidad una nueva clase de inmunoglobulina, en la que llamaron inmunoglobulina E. El descubrimiento fue casi simultáneo con el de Johansson y Benich en Suecia, aunque por caminos diferentes. Y a partir de la descripción de la IgE se han desarrollado una cantidad de moléculas anti-IgE. La más conocida, la archiconocida, es omalizumab, pero hemos destacado en amarillo algunas otras moléculas que vale la pena conocer y que están en la figura siguiente. En el cuadrante A vemos a ligelizumab. Es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre la IgE libre. El sitio de acción capta el receptor de alta afinidad y por lo tanto la afinidad del ligelizumab por la IgE libre es 10 veces mayor que omalizumab. Hubiera sido esperable que el resultado en los ensayos clínicos hubiera sido también superior, sin embargo esto no ocurrió, e incluso en los ensayos en urticaria, comparando con omalizumab, resultaron una suerte de empate. Así que el desarrollo quedó suspendido. En el cuadrante B vemos a quilizumab, otra molécula del laboratorio Gintec, que actúa sobre la región M1' de la IgE de membrana en el linfocito B epsilon o en el plasmoblasto. La región M1' es un pequeño péptido que no tiene la IgE libre y actuando sobre él se impide la liberación a sangre. Y además por un mecanismo de citotoxicidad anticuerpo dependiente depresiona a las células B epsilon. Bueno, lamentablemente, desde el punto de vista clínico, no se logró el endpoint esperado. En el cuadrante C tenemos otra molécula del laboratorio Medimmune que también actúa sobre la IgE libre y produce depresión de las células NK. Y lamentablemente no prosperó. Y por último, el laboratorio Cencor desarrolló una molécula que por dos mecanismos distintos impide la liberación a sangre y además actúa sobre la IgE libre. Tampoco prosperó y por lo tanto nos hemos quedado todavía con omalizumab, con el viejo y noble omalizumab, lo cual no es poco. Y las alarminas, bueno, son las moléculas que se han puesto de moda. Vamos a hablar algunas palabras acerca de las alarminas. El epitelio respiratorio se ve permanentemente bombardeado por noxas que expresan los llamados PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, y que son recogidos por receptores de reconocimiento de patrones que al activarse liberan interleuquina 33, ahí va, interleuquina 33, linfopoyetina estromaltímica o interleuquina 25, genéricamente denominadas alarminas. Para el caso puntual de la interleuquina 33, se libera en su forma larga, full length, y en el sitio sensor adopta una forma corta que es entre 30 y 60 veces más activa que la forma larga. Y vemos que esa forma corta se acopla al receptor ST2. Una
proteína accesoria, interleuquina 1 RAP, se acopla al ST2 y se activa, recluta a MID88 que gatilla dos vías de señalización, una iniciada, ¿sí? Perdón. ¿Se escucha bien ahora? Sí, perdón. Gracias. Decía que una de las vías de señalización se inicia con el factor nuclear de cadenas kappa en células B, que puede ser inhibida por un inhibidor específico y de esa manera evita que trasloque al núcleo, pero la otra vía de señalización, que es una proteína quinasa activada por mitógenos, inicia una cadena de fosforilación cuya estación terminal es el dímero AP1, que interactúa con el ADN y da lugar a un switch a TH2 con producción de interleuquina 4, 5, 13, 9, cosa que queremos evitar, y por lo tanto tendremos que actuar sobre la interleuquina 33. Para actuar sobre la interleuquina 33 tenemos dos moléculas, itepekimab y tozorakimab, y existe también un anticuerpo dirigido contra el receptor que es astegolimab. Tendremos tres opciones. Itepekimab actúa sobre todas las formas activas de la interleuquina 33. En un estudio comparativo vemos que los pacientes que han estado en la rama placebo tuvieron un 41% de ellos pérdida de control del asma. Los que estuvieron en la rama de dupilumab tuvieron pérdida de control del asma un 19%, un 22% los que estuvieron con itepekimab, o sea, una diferencia comparable al dupilumab, una diferencia poco significativa, y hubiera sido esperable que si sumamos itepekimab y dupilumab, la respuesta terapéutica mejore aún más, pero esto no ocurrió. Hay sumas que restan. El 27% de los pacientes que estuvieron con ambos monoclonales tuvieron pérdida de control del asma. Pero lo importante de esto es comparar itepekimab con dupilumab, y los dos tienen una actividad, una eficacia bastante parecida. Tozorakimab es otra de las moléculas anti-interleuquina 33. La interleuquina 33 en el medio extracelular se oxida, y cuando se oxida pierde la capacidad de unirse al receptor específico. Pero hay una vía alternativa que activa el factor de crecimiento epitelial que lleva a la remodelación de la vía aérea. Esta es una novedad que se la quería decir a Alberto Cicerán. Sí hay una opción posible para evitar la remodelación de la vía aérea. Los estudios Frontier vienen avanzando a paso firme y seguramente pronto tendremos disponible esta opción para tratamiento del asma vía antiinterleuquina 33. Y además, astegolimab es un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando con fuerza el receptor, y observen que hay una cantidad de células que presentan ese receptor, entre ellas los neutrófilos, y no extraña entonces, no extraña que haya pacientes con eosinófilos bajos que redujeron la tasa anual de exacerbaciones del asma en un 54%. Tendremos muy probablemente una opción para el asma no eosinofílico, que es una deuda pendiente en terapéutica del asma. Y hasta aquí la antiinterleuquina 33. ¿Qué pasa con la antiinterleuquina, con la antilinfopoyetina estromal tímica?
tenemos ya disponible tezepelumab contra la linfopoyetina estromal-tímica, pero tenemos en desarrollo un antirreceptor para la linfopoyetina estromal-tímica que tiene algunas características especiales. Su vida ultra prolongada. Nosotros tenemos en nuestros anticuerpos 2 brazos en el fragmento Fab, pero los ingenieros moleculares han desarrollado una molécula de 4 brazos, capaz de unirse al receptor con mucha fuerza y durante mucho tiempo, durante un tiempo muy prolongado, que nos permite administrarla cada 24 semanas, 2 veces por año. Muy interesante. Y además, muy eficaz. Se redujeron los eosinófilos en forma sostenida en más del 50% durante las 24 semanas desde la última dosis. Y vienen avanzando a paso firme los estudios Vibrant para rinosinusitis crónica con poliposis nasal, estudio Valiant para asma grave y estudio Venture para EPOC. Una molécula muy interesante, su nombre es Verekitug. Vemos que ya no termina con el sufijo mag, el sufijo tug nos está indicando que se trata de una molécula multivalente, en este caso tetravalente. ¿Está bien? Y no es la única que vamos a poder administrar 2 veces por año. Tenemos otra opción con depemokimab que ya la mencionó el doctor Cicerán. La molécula nos mostró una eficacia no inferior a mepo y a benralizumab. Los estudios gemelos SWIFT-1 y SWIFT-2 han demostrado una caída en la tasa anual de exacerbaciones del asma de 58 y 48% respectivamente. Viene avanzando a paso firme, está muy desarrollada y ya la FDA aprobó la solicitud de licencia. ¿Y qué más tenemos contra los eosinófilos? Hablamos de depemokimab, sabemos que mepo y reslizumab actúan sobre la interleuquina 5, que benralizumab actúa bloqueando el receptor de interleuquina 5, bertilimumab actúa bloqueando la eotaxina 1 y por lo tanto no se produce migración de los eosinófilos, no hay reclutamiento. La molécula es muy eficaz y está en este momento detenida por causas ajenas a su eficacia, habrá que esperar. Existe también una intención de actuar sobre la galectina 10. La galectina 10 es una proteína muy abundante en el citoplasma del eosinófilo. Cuando el eosinófilo muere, cristaliza y forma los conocidos cristales de Charcot-Leyden. Y aquí tenemos una molécula muy interesante para tener en cuenta, dexpramipexole. Es un enantiómero del pramipexol utilizado en Parkinson. Un enantiómero es la imagen especular, ¿sí? Se probó en ELA y cuando se estaba probando en ELA, los eosinófilos cayeron a pique. Hoy sabemos que están detenidos en fase de promielocito y se probó entonces en síndrome hipereosinofílico y en rinosinusitis crónica con poliposis nasal, con éxito, y el desarrollo del programa de estudios EXHALE viene avanzando con mucha fuerza y seguramente tendremos el dexpramipexole disponible en el futuro, y decía que es muy importante porque de lograr éxito lo tendremos por adelante de los biológicos en alguno de los fenotipos de asma.
¿Y qué más tenemos contra los eosinófilos? Bueno, la vía de los eicosanoides, recordemos. Ácido araquidónico, ácido eicosatetraenoico, 2 vías de degradación posibles. En el carbono 11 actúa la ciclooxigenasa, en carbono 5 la lipooxigenasa. La ciclooxigenasa da lugar a la formación de tromboxanos, prostaciclinas o prostaglandinas, y nos interesa especialmente la prostaglandina D2. Tenemos 2 receptores que bloquean la prostaglandina D2 que han sido estudiados, uno de ellos timapiprant, que lamentablemente no pasó la fase 2. Bueno, acá tenemos que está desarrollado en fase 3, perdón. Tenía registro de que hubiera llegado a fase 2, y la otra molécula que no logró avanzar, pero que avanzó más allá todavía del timapiprant, es el fevipiprant, que se estudió también en rinosinusitis crónica con poliposis nasal asociada a asma. Lamentablemente no mejoró el score de los poliposis nasal y debió suspenderse. Pero en la otra opción de degradación del ácido araquidónico tenemos a la 5-lipoxigenasa. La 5-lipoxigenasa no tiene por ahora ninguna molécula capaz de inhibir su síntesis, pero hay una proteína facilitadora de la síntesis, que es la proteína FLAP. Y sí tenemos un inhibidor de la proteína FLAP, que es el atuliflapón, que está en fases tempranas de su desarrollo y que seguramente va a avanzar porque es un target realmente interesante, porque inhibe la cascada de los leucotrienos. Hoy tenemos un inhibidor del receptor que es el montelukast, pero cascada arriba tendremos la opción de inhibir toda la cascada de leucotrienos. Es, insisto, un target interesantísimo. Y hay biológicos multiespecíficos. ¿Qué tal si con un tiro matamos 2 pájaros? Bueno, una vez más, nosotros tenemos anticuerpos con 4 cadenas, 2 pesadas y 2 livianas. Pero los camélidos, llama, alpaca, vicuña, tienen una sola cadena. Los ingenieros moleculares han desarrollado sobre esa cadena 5 dominios, 2 dirigidos a la interleuquina 13, a distintos sitios de unión de la interleuquina 13, 2 dirigidos contra linfopoyetina estromal tímica y 1 dirigido contra la albumina para aumentar la vida media de la molécula. Es un nanobody, es una molécula muy pequeña, entonces es capaz de difundir muy bien y de llegar muy bien al sitio de acción. Una molécula pentavalente, biespecífica, capaz de llegar bien al sitio de acción, actuando sobre 2 targets muy importantes en el tratamiento del asma, en estudios que están avanzando a paso firme y que seguramente la tendremos disponible en el futuro. Y uno se pregunta a veces, ¿para qué medicar de la punta del pelo a la uña del pie cuando podemos poner la medicación donde nos hace falta? Y entonces tenemos una lista de opciones de medicamentos inhalados para control del asma. El arequibep es una proteína anticalina. La
lipocalina 1 es una proteína abundante en el líquido periciliar y a partir de ella se ha sintetizado una molécula capaz de bloquear el receptor alfa de la interleuquina 4, igual que dupilumab, pero por vía inhalatoria. Lamentablemente no existe alguna preocupación respecto de los efectos colaterales del polvo inhalado en animales de experimentación, en modelos no humanos, y entonces quedó detenido el desarrollo. Los inhibidores de la JAK1, ninguno de ellos, esto los vamos a saltear, ninguno de ellos tuvo éxito, pero hay una molécula, frevecitinib, del laboratorio Kinacet, que es una pan-JAK, actúa sobre los 4 miembros de la familia JAK y viene avanzando en forma firme en etapa ya intermedia. ¿Existe alguna preocupación respecto de la inhibición de JAK2 porque puede llevar a mielosupresión o a reactivación de herpes zóster o incluso a enfermedades oncológicas de la sangre? Pero frevecitinib es poco específico para JAK2 y además al administrarlo por vía inhalatoria la exposición sistémica es muy baja. Y otra molécula por vía inhalatoria es ecleralimab, CSJ117. Melina conoce muy bien esta molécula. Se actúa contra la linfopoyetina estromal tímica. Lamentablemente era previsible un mejor resultado, sin embargo ha quedado detenido en fase 2. Y nuevas vías moleculares, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Una tirosinquinasa es una enzima capaz de transferir un grupo fosfato de ATP a una célula siguiente que expresa un residuo de tirosina, y de esa manera se establece una cadena de fosforilación, una vía de señalización que empieza en la membrana celular y termina en el núcleo de la célula con una respuesta genética. Hay que actuar entonces sobre la membrana celular inhibiendo esa vía de señalización. Bueno, imatinib es una molécula que inhibe los receptores de membrana, que lleva a una reducción de los mastocitos, que actúa bien en asma, pero no logró su aprobación porque resultó menos eficaz que los biológicos ya disponibles. Masitinib también actúa sobre las proteinasas de la membrana celular, actúa bien en asma, pero en un estudio hubo 4 pacientes fallecidos, uno en la rama placebo y 3 en la rama activa. Ninguno de ellos se consideraron relacionados con la medicación del estudio, pero sin embargo es obvio que hubo que suspender el desarrollo de la droga. Además, en la vida real yo no me imagino tomarle consentimiento a un paciente al que se le dice que en un estudio previo fallecieron 4 pacientes.
Tenemos entonces inhibidores de la tirosinquinasa y tenemos un inhibidor de una tirosinquinasa intracelular, que es la tirosinquinasa de Bruton, que al fosforilarse se adhiere a la membrana celular en la parte interna y rilzabrutinib, un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton, se adhiere a ella en forma covalente y en forma reversible, impidiendo que continúe la cadena de fosforilación que lleva el núcleo. Ya estamos con el tiempo. Ok, me apuro. Los inhibidores de la janusquinasa fueron muy importantes, una revolución en el conocimiento de la citología. Muchas de las moléculas que conocemos están relacionadas con la señalización a través de la vía JAK-STAT, pero los ensayos clínicos, si bien existe un racional teórico sólido, no hay evidencia contundente y el perfil de seguridad es complejo. Con GATA3 nos metemos ya adentro del núcleo de la célula. GATA3 es un factor de transcripción que pertenece a la familia GATA, una familia de 6 miembros que tiene un dominio que se une a secuencias de ADN que presentan el motivo GATA, guanina, adenina, timina, adenina, y esto lleva a una diferenciación a TH2 y por lo tanto tenemos que actuar inhibiendo la función de GATA. Para eso se ha desarrollado una desoxirriboenzima que actúa sobre el ARN mensajero clivándolo, cortándolo, ejerce sobre él un efecto tijera y no se produce la proteína. Se ha ensayado y no se avanzó más allá de la fase 2. El receptor OX40 pertenece a la familia de los factores de necrosis tumoral. La linfopoyetina estromal tímica actúa sobre la célula presentadora de antígeno, que inicialmente da una respuesta innata y cuando madura expresa el ligando para OX40, trasloca al nodo linfático y se une al receptor que presenta la célula TH-naive y de esa manera se diferencia a TH2. Hay que inhibir, hay que bloquear la unión del ligando con el receptor y para eso tendremos dos opciones. Amlitelimab actúa bloqueando el ligando y rocatinlimab actúa bloqueando el receptor. Ambos están avanzando a paso firme, no solo en asma, sino en otras patologías también, y seguramente lo tendremos disponibles en el futuro. Y por último, el NIH, el National Institute of Health, pidió a un consorcio de centros de investigación investigar sobre una cantidad de targets terapéuticos que todavía no están investigados y que todavía están en veremos, pero seguramente en el futuro abrirán más aún el abanico. Y con esto, gente, hace mucho dejamos ya la aminofilina, dejamos el safirlucast, dejamos las cromonas, el nedocromil, el intal, el cromoglicato, el isoproterenol, la orciprenalina y tantas otras medicamentos que usábamos para tratar el asma. Y hoy tenemos mejores tratamientos. Y en esta era de medicina de precisión tendremos un abanico de opciones muy interesante para tratar a nuestros pacientes en el futuro. Bueno, hasta acá, muchas gracias y quedo a disposición si hubiera preguntas. Muchas gracias, doctor.
muy interesante, muy complejo todo lo que viene y bueno, son útiles. Lo que pasa que el costo es otra de las cosas que es el gran problema de los biológicos, que son buenos, indiscutibles, pero hay que bajar. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerle? Buenos días, doctor. Gracias por la exposición excelente. Yo le quería preguntar, si, como usted trabaja con la investigación en biológicos, si tiene algo de experiencia en la inhibición de la vía OX40 ligando con el amlitelimab para la dermatitis atópica. Se está investigando para dermatitis atópica también, sí. Sí, sí, Gracias. y viene bien. Y se va a investigar para asma infantil. Hay todo un programa para desarrollo, incluso en EPOC también. Porque es bastante segura la molécula, por eso. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, muchísimas gracias. Quiero además felicitarlo al doctor por la excelente presentación que nos dio. No sé si ustedes vieron en el programa que él figura como relato oficial. Se eligió justamente como el tema principal de nuestro congreso, una persona que nos honra nuevamente en nuestra asociación y sin duda nos dejó a todos sin palabras, ¿no? Porque la actualización que ha hecho es impresionante. Así que nada más que bien merecido el relato oficial. Sí, además, es su área de trabajo, claro. Tiene experiencia de trabajar con biológicos, entonces todos cuando tenemos alguna consulta se la hacemos a él. Así que yo tengo una curiosidad. Doctor, la verdad que yo me siento cada vez que le escuchaba me sentía más ignorante y más ignorante, pero algo me quedó de hematología. La parte que habló de los ¿cómo se llama? De los biológicos que inhiben completamente los eosinófilos. Usted sabe, yo no he leído nada, porque no he leído nada, pero ¿usted sabe si puede dar síndrome mielodisplásico y una pancitopenia después de dar estos medicamentos? No lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Si eso ocurriera, se detiene el desarrollo de la molécula. Por ahora no. Por ahora no. Sí. ¿Alguna otra pregunta o avanzamos? Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias.